Buenos días, les habla Germán Alexis Cortés, ingeniero electrónico colombiano, y es un gusto para mí participar en el séptimo Congreso Internacional de Infraestructura Hospitalaria que organiza la Asociación Colombiana, perdón, Costarricense de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. En Colombia también tenemos una asociación que se llama muy similar, CLAI. Bien, en esta ocasión quiero inicialmente disculparme con ustedes por no estar allí presente. Tuve una serie de inconvenientes y definitivamente pues aprovechamos la tecnología para poder estar con ustedes de una forma alternativa. Este es un video que grabamos unos días antes, pero yo directamente estoy en este momento en vivo, pendiente de sus preguntas y poder de pronto interactuar un poco con ustedes. Se grabó el video simplemente para efectos de disminuir el riesgo de las redes de comunicaciones. En esta ocasión quiero que me acompañen en una conferencia que hemos preparado para ustedes sobre las redes electrónicas hospitalarias. Digamos que un poco tocadas por el tema de inteligencia artificial. Así que vamos a ir avanzando en el tema. Permítame y comparto mi pantalla. Bien. Bien, lo que vamos a ver en la mañana de hoy es básicamente esto. Está bastante corto el tiempo, 40 minutos, así que vamos a avanzar rápido. Vamos inicialmente a clasificar algunas de esas redes electrónicas que tienen los hospitales actuales. Luego revisamos cómo es el tema de transformación digital que está empezando a funcionar con la inteligencia artificial. Y luego ya finalizamos con algunos ejemplos y las conclusiones. Entonces, inicialmente, quiero que ustedes entiendan qué es un edificio automatizado, un edificio inteligente, un hospital automatizado. Básicamente se compone de cuatro elementos grandes. El primer elemento son redes electrónicas. Cuando hablo de redes estoy refiriéndome a ducterías, cableado, espacios físicos, cuartos de interconexión, cuartos de equipos, cuartos de centrales de operación. También todos los dispositivos electrónicos que estamos acostumbrados a ver, es decir, todos los elementos de seguridad electrónica, de comunicaciones, de audio, video, de control, supervisión. También la parte humana, es decir, los operadores que están correctamente capacitados para que todo esto funcione de una manera correcta. Y finalmente, los, no, digamos que los procedimientos y las normas que acompañan a todo esto para que realmente tengamos una operación correcta. Si no tenemos todo lo que está aquí, digamos que viéndose, siempre empieza a fallar algo. ¿Qué es lo que tradicionalmente falla, por ejemplo, en un hospital? A veces no hay normas y procedimientos. A veces como que hacemos una inversión elevada y dejamos que eso, pues, como que alguien lo opere, pero no le decimos cómo es que queremos que se opere. En otras ocasiones los operadores no están bien capacitados. En otras ocasiones los equipos que se compran no son los más adecuados, se compraron a veces los más económicos, o lo que nos vendió el proveedor, pero realmente no era lo que queríamos. Y finalmente adolecemos de redes electrónicas, adolecemos de espacios que están diseñados para que alberguen toda esta tecnología. Entonces, por ahí ya vamos empezando a darnos cuenta todo lo que tenemos que hacer para que esto funcione de una manera correcta. Todas las redes electrónicas están divididas en algunos grupos. En este caso, vemos 7 grupos, 8 grupos con el cuarto de control: seguridad electrónica, comunicaciones y multimedia o audio y video, control y automatización, la parte de operación logística propia hospitalaria, los equipos e insumos biomédicos, todos los sistemas básicos hospitalarios y todos los elementos para mantenimiento de todas estas redes. Todo eso se centraliza en el cuarto de control y ese es el gran macromundo de redes electrónicas. Allí es donde empieza a interactuar las nuevas tecnologías de Internet de las Cosas, de inteligencia artificial, y vamos hacia allá. Vemos aquí entonces una serie de imágenes muy rápidas. Todo esto pudiera durar alrededor de unas 120 horas, de algunos elementos de seguridad, intrusión, incendio y videovigilancia, control de acceso de personas, vehículos, objetos, equipos de inspección, y todo eso integrado bajo el mundo de seguridad electrónica.
pero también todas las redes de voz y datos, hoy en día comunicaciones, cableado estructurado, irradiar todo el hospital con una señal inalámbrica tipo Wi-Fi, todos los equipos de audio y video profesional y los equipos que distribuyen toda la parte de audio y video y todos los elementos que hacen control electromecánico de equipos precisamente eléctricos, mecánicos, electromecánicos, biomédicos en general. Todo el tema de operación y logística propia del hospital, como monitoreo de gases medicinales, como llamado de enfermeras, como todas las redes de altísima resolución y velocidad de imagenología, para poder de pronto tener unas redes correctas que permitan pues la operación tradicional de nuestro hospital. Y en el lado izquierdo ven ustedes pues las nuevas tecnologías que empiezan de pronto a darnos un aire muy importante en el tema de telemedicina y esto pues obviamente gracias a la pandemia del 2020 de COVID-19. Entonces todo esto ya hoy en día hace parte normal de una institución hospitalaria. A veces si la institución es muy pequeña, pues de pronto no tiene todo. A veces si la institución es grande, pues empieza allá a tener rutina de todos estos elementos. También está el monitoreo de los equipos biomédicos a nivel de cirugía, a nivel de equipos de diagnóstico, a nivel de equipos de atención primaria. Entonces, como que todo este mundo completo de equipos que a veces son móviles, ¿no? Bueno, algunos móviles, otros no tan móviles, pero que no hacen parte de la infraestructura propia del hospital, pues también hay que monitorearlos, también hay que estar pendiente de ellos para poder hacer un mantenimiento correcto y poder de pronto tener control sobre todos los elementos. Entonces, dejémonos que ya empezamos a ver clasificación de todos estos elementos. Aquí volvemos a ver la misma clasificación que vimos antes y audicionamos algunos elementos de esparcimiento que en un hospital es importante precisamente por la parte hotelera y poder generar de pronto de alguna forma mitigar esa situación de dolor, de pronto de melancolía que tiene el paciente. Entonces, todos estos equipos tienen que interactuar unos con otros y se tienen que integrar y automatizar, preferiblemente en un cuarto de control que pues hace las veces de cerebro de todo ese hospital. En esta lámina vemos todos los subsistemas, discúlpenme que la pase tan rápido, pero no tenemos el tiempo para ver uno por uno, pero son todos los subsistemas que eventualmente están agrupados en esas esferas, en esas elipses que veíamos en las láminas anteriores y que aquí están de una forma más detallada. Entonces, una de las cosas importantes es poder clasificar todos los elementos dentro de cada grupo, porque no es lo mismo los sistemas de videovigilancia que los sistemas de distribución de video profesional, que los sistemas de intercomunicación con video y que los sistemas, por ejemplo, de imágenes diagnósticas. Los 4 o 5 elementos que acabo de mencionar son de video, pero son totalmente separados unos con otros, con normatividad diferente, con buenas prácticas de instalación y de operación diferentes, con cables diferentes, con redes diferentes. Entonces, cada uno de estos octágonos que usted ve son prácticamente mundos separados que terminan uniéndose en nuestro cuarto de control principal y que eso es lo que realmente termina haciendo un buen diseño de redes electrónicas y un buen proveedor que integre todo esto, le decimos una empresa integradora de tecnología, integre todo esto y que haga que todo esto funcione. Si no se conoce bien el tema, si de pronto se contrata una empresa que no tiene la experiencia correcta, pues vamos a empezar a sufrir por allí. Todo esto termina en el cuarto de control principal, casi siempre a través de uno o varios software de integración, de automatización, y todo esto está amparado o más bien soportado sobre una serie de infraestructura que básicamente son los ductos verticales, horizontales, todos los espacios que interconectan todos los equipos y todo el cableado de todo esto. Es bastante complejo. A veces escucho personas que dicen, no, pero es que eso era antes, porque ahora ya todo es inalámbrico. Y entonces, pues ya no necesito esos espacios para tubos y todo eso, porque todo es inalámbrico hoy en día. No, realmente no. Que existan algunos elementos inalámbricos, está bien,
pero que sea la primera opción está mal. Las normas, por ejemplo, la 1179 de TIA nos dice que todos los elementos de cableado para telecomunicaciones orientados a healthcare, a salud, tienen que ser alambrados en cobre o fibra óptica, pero que también estos elementos alambrados tienen que darle soporte a poder irradiar elementos inalámbricos, como por ejemplo las redes de Wi-Fi o cualquier otro tema de redes, como por ejemplo Zigbee o Z-Wave, que son redes de IoT o redes de otro tipo que no son directamente Wi-Fi. Pero todo está soportado sobre algo que está alambrado, que es cable físico, sea de fibra óptica o sea de cobre. Entonces, cuando tenemos todo esto en un cuarto de control, pues efectivamente yo puedo medir las cosas y lo que yo puedo medir lo puedo controlar y lo que yo puedo controlar lo puedo mejorar, lo puedo optimizar. Entonces, ¿para qué se hace todo esto? Para poder optimizar la administración de todo mi hospital. Y toda esa integración, pues realmente tienen que hablar los mismos protocolos, los mismos estándares, para que sea homogéneo. No quiere decir que sea de una sola marca, pueden ser varias marcas diferentes, pero tienen que ser totalmente compatibles unas con otras y ahí es donde el conocimiento empieza a jugar una mala pasada porque a veces solo nos damos cuenta en el momento real cuando ya se compraron las cosas. Algo falló ahí, algo faltó. Entonces, en un hospital actual, fíjese que ya no solamente están las áreas tradicionales del hospital, de urgencias, consulta externa, salas de cirugía, laboratorio, la parte básica y la parte de hospitalización, sino ahora, además de todo eso, hay algunos centros de datos, ¿no? Unos centros de datos, unos más grandes que otros. A veces los data centers pueden ser simplemente unos computadores, unos servidores muy compactos hoy en día que estén en la esquinita por allá de una oficina, pero pues no deberían estar ahí, deberían estar en un sitio un poco más protegido, un poco más seguro, porque precisamente allí es donde residen los datos. Entonces, un hospital actual pues, realmente necesita esos espacios para poder almacenar, administrar y analizar todos los datos de forma rutinaria y también los eventos de excepción como tal. Big Data no es solamente poner un disco duro y un software a analizarlo, que es lo que hasta ahora hemos dicho. Realmente detrás de todo esto está toda una infraestructura enorme de cableado, de luterías, de espacios, de software, otros software que protegen a los software principales. Y los datos de salud son especialmente pues, complejos y abundantes. Entonces, la infraestructura es muy grande. Aquí vemos un teatro, ustedes ven allá el teatro en donde está el público, y quizás detrás del teatro, que es de donde está tomada la foto, está todo eso que llamamos tras bambalinas, ¿no? Como todos los elementos teatrales, que son enormes. A veces es más grande lo que hay detrás del telón que donde están las personas que ven la obra de teatro. Eso es algo parecido a lo que pasa con los datos hoy en día. Es que a veces uno ve el dato por ahí en una gráfica, en un computador y ya, pero para sacar esos datos realmente se tuvo una infraestructura gigante. Y empieza a convertirse esto como en un arte, ¿no? Como en hacer las cosas muy bien, muy detalladas, con una filigrana electrónica de sistemas, de software, de electrónica, de hardware que permita que todo esto se haga de una manera muy, muy correcta. Por eso a veces se empieza a asimilar o a generar como identificaciones cuando se hace una joya. Y es que realmente poderle sacar jugo a los datos, pues realmente se convierte en una joya. ¿Cómo fluye toda esta información? Pues la información realmente debe fluir a través de vías o autopistas de datos que sean de altísima capacidad y que permitan agilidad, fluidez, trazabilidad, que no hayan le decimos en Colombia, trancones o colas de tráfico, ¿no? En donde simplemente pueden ser redes de fibra óptica, redes de cobre, redes inalámbricas, pueden ser Wi-Fi, pueden ser 5G, pero lo importante es que tengan un desempeño y una estabilidad muy fuerte. Entonces, precisamente para eso está entonces las redes de 5G, que es la quinta generación. Aquí no me va a detener mucho, no tenemos el tiempo para mirar cada una de las generaciones,
de los celulares, pero estamos en esta que salió más o menos como desde el año 2020 al 2030. Eso es lo que se ha pensado, ya está en proceso de diseño y de pruebas la sexta generación, pero de esa quinta generación nos permite entonces de pronto una serie de beneficios. Gran parte de esos beneficios de las quinta generaciones de celulares es la altísima velocidad que manejan sus redes, la alta densidad de dispositivos que están, digamos, en capacidad de atender y la latencia que es el tiempo de retardo en que algo suceda y el efecto que queríamos realmente suceda. Entonces, entre menor latencia haya, entre más alta velocidad haya y entre más densidad de elementos pueda recibir esa red y lo maneje correctamente, pues mucho mejor. Eso es 5G. Entonces, efectivamente, 5G pues permite que sea un canal de comunicación muy bueno, por eso lo incluimos dentro de toda esta nueva tecnología que está al servicio de la inteligencia artificial. Esta parte específica de comunicaciones pues se aceleró muchísimo con el COVID-19 y hace algunos años decíamos que en el año 2024 iban a haber 35.5 millones de dispositivos 5G en América Latina. Realmente ya hay más de 70 millones de dispositivos, o sea que vamos duplicando las expectativas que teníamos. Y pues ya realmente pues la mayoría de estados, de naciones, pues empiezan a meterse, sea de forma privada, sea de forma pública, a convertir sus redes 3G, 3.5G, algunos 4G a redes 5G, que pues nos dan unas prestaciones muy importantes. Entonces, ¿para qué todo esto? Pues recuerden que es que esto es celular, o sea que nos tiene inundados por todos lados, al menos en las ciudades y también algunos sitios rurales, pero nos tienen inundados de esa señal electromagnética, una señal de radiofrecuencia que efectivamente pues nos pega a todos, y pues por allí pudiéramos enviar en todos los datos. Pero si es una red común y corriente como hoy en día, los datos por ahí no van muy bien, sobre todo una gran cantidad de datos se cuelgan, se bloquean, se congelan los equipos, no funcionan, pero con una red 5G pudieran funcionar mucho mejor. Bien, y todo esto para llegar a nuestra inteligencia artificial. Esa transformación digital entonces permite que esa inteligencia artificial nuevamente resida sobre servidores que están en la nube en Internet. Y es que la inteligencia artificial no es más que paquetes de software especiales, la evolución normal de los software que veníamos haciendo, pero tienen algunas capacidades específicas, sobre todo las que ya hemos mencionado como autoaprender. Y además este software nos permite de pronto analizar los datos, todas esas grandes cantidades de datos, y permitirnos generar conclusiones que quizás no son convencionales, que quizás el humano no hubiera sido capaz de analizar todos esos datos y sacar esa misma conclusión. Pero la inteligencia artificial rápidamente analiza los datos y saca una conclusión y saca muchas conclusiones y alguna de esas nos puede hacer sentido a los humanos. Y ahí es donde de pronto es una herramienta valiosísima. Entonces, la inteligencia artificial, y esto pues siempre que uno habla de inteligencia artificial le hablan de estos tres, cuatro tipos de inteligencia artificial. Una inteligencia artificial un poco antigua, fíjese que como en los años 1950 empezó, luego se conoció como Machine Learning, en donde el controlador toma decisiones, pero basados en la programación que le hizo un humano. Luego entramos en una época ya relativamente moderna, de 10, 15 años hacia acá, de deep learning. Deep es profundo, ¿no? Entonces es aprendizaje profundo, en donde efectivamente empieza a aprender más o menos las cosas como las aprendemos los humanos, como formas, como contexto, como léxico de las palabras y esas palabras dentro de un contexto. Entonces, así es como lo hacemos los humanos. El deep learning empieza a entender poco a poco esto, hasta que llega un punto, que es el que le ha dado el punto de inflexión a la inteligencia artificial para volverla masiva, en donde se genera la autogeneración de código, es decir, la misma máquina cambia y modifica su propio código de programación para ella operar. Y por lo tanto cada vez es mejor y cada vez
avanza y progresa de una forma vertiginosa, muy rápido. Y pues eso es lo que nos ha llevado a donde estamos. Algunas personas dicen que esto es porque han metido manos seres de otro planeta, que esto no los humanos no lo hubiéramos podido hacer. No sé, no tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que ha sido un avance muy grande y que los avances que vamos a ver cada vez van a ser más rápidos. Entonces, me parece usted que si usted todavía está pensando en construir su hospital, en construir sus cosas, cuando lo termine de construir, le cuento que esto ya va a estar de una manera súper avanzada que ni siquiera me atrevo yo a decir cómo va a avanzar en este momento. Entonces, la tecnología y más la inteligencia artificial avanza de una manera desbordante. ¿Cómo hace eso? Solamente como para tocar un tema técnico chiquitico. ¿Cómo hace eso? Lo hace de la manera más sencilla, a punta de fuerza bruta, es decir, a punta de comparar cosas, pero hacer no una, dos o tres comparaciones, sino hacer muchas más comparaciones, a eso le llamamos una red neuronal, y cuando hacemos una serie de comparaciones más profundas, todos se comparan con todos, y entonces generamos mucho procesamiento, y de tanta cantidad de procesamiento empiezan a escogerse estadísticamente los resultados que tengan más veces, quiere decir que son los resultados mejores. Es una manera en 30 segundos de explicarles un poco algo muy complejo, pero realmente, pues no hay, la magia no existe ahí, ¿no? O sea, la magia es que se están simplemente haciendo muchas comparaciones y eso exige máquinas mucho más potentes, ya las tenemos, exige redes mucho más rápidas, ya las tenemos, exige sitios de almacenamiento más grandes, ya los tenemos. Entonces es como obvio que todo esto, ya por el avance del hardware, pues el software empieza también a avanzar. Siempre ha sido así. El hardware avanza, el software avanza y otra vez cierra el ciclo, el hardware se queda corto, vuelve y avanza, el software se queda corto, vuelve y avanza y en esa no la vamos a pasar toda la vida. Estamos en ese punto en donde el software en este momento está alando de una manera muy fuerte y el hardware porque está respondiendo correctamente a toda esa capacidad que se necesita. ¿Para qué nos sirve todo esto a nivel de salud? Pues para poder de pronto hacer el trabajo más fácil, para que todos esos datos que decimos que se están almacenando en la nube, en un centro de datos, pues efectivamente todos esos datos entonces se almacenan y se clasifican correctamente. Aquí está algo que no tenemos el tiempo de revisar, pero son las características y servicios de cuando hago cómputos o utilizo un software allá en la nube. Y aquí están todas las modalidades de servicios en la nube, comunicación como un servicio, máquinas como un servicio, almacenamiento de datos como un servicio. Por ejemplo, este BSaaS, que es almacenamiento de datos como un servicio, es como cuando usted compra, no sé, 1 tera en Google o en Microsoft o en Dropbox. Entonces, eso es ya BSaaS. Pero usted también pudiera comprar una infraestructura como servicio. Entonces, ya no es solamente el almacenamiento del dato en un disco duro, sino además de pronto redundancia de ese dato. Y aquí una red como servicio y aquí una plataforma completa como servicio y el punto 7, software como servicio. Es decir, usted ni siquiera compra software, sino todo lo contrata como un servicio. El software está allá en la nube, allá hay computadores, allá hay pasarelas de telecomunicaciones, allá hay seguridades, extintores, seguridad física, seguridad cibernética, allá está funcionando todo muy bien y usted simplemente contrata un servicio como una página web y ahí tiene todos sus datos. Entonces, ese es el punto a donde fácilmente estamos llegando hoy en día. Y la incorporación de todas estas tecnologías de 5G, de Internet de las Cosas, de Big Data, de inteligencia artificial sobre la nube, pues permite precisamente que la infraestructura hospitalaria sea mejor y se involucre entonces a que el médico haga un mejor trabajo, a que el personal asistencial tenga herramientas para hacer un mejor trabajo, a que nuestra labor, nuestra operación sea cada vez más inteligente. Bien, se nos acaba el tiempo y entonces efectivamente esas redes de inteligencia artificial, ¿qué hacen? Básicamente esto que está por acá, que ya lo vimos,
Pero yo quiero que ustedes entiendan estas 4 o 5 láminas que voy a pasarles rápidamente, porque pues ustedes ven un montón ahí de logos, de letricas, de marcas, de cosas. Mire, todos estos son los, las marcas que están en algo que tiene que ver con inteligencia artificial hacia el mundo hospitalario. Y hay empresas que se dedican a investigación, hay empresas que se dedican a diagnóstico médico, hay empresas que se dedican a salud mental, empresas que se dedican a, de alguna forma, retos a nivel de medicinas, a asistentes virtuales para pedir citas más fácil, a elementos que se utilizan dentro de nuestro cuerpo, a elementos de administración de todos los datos del paciente, a salas de cirugía y elementos de urgencias, a nutrición, a manejo y estilo de vida y monitoreo de la vida en casa de una persona, a analítica de datos y de riesgo de un paciente para evitar que ese paciente se enferme. Entonces, fíjese que están llegando a todos los aspectos hospitalarios que normalmente tenemos en una infraestructura hospitalaria, pero que normalmente tenemos en todo el sistema de salud. Esto es una parte, estas son otras empresas, estas son otras empresas y estas son otras empresas. No tenemos el tiempo de mirar una por una, pero yo lo que les quiero decir es que esto cada vez es mayor, cada vez hay más empresas, sobre todo, digamos que en Estados Unidos, en Europa, en Asia, no tanto en Latinoamérica, pero cada vez hay más empresas que se dedican a hacer esto correctamente, ¿ok? Entonces, esto no es una moda, no es que Germán vino de Colombia a decirnos que hay que poner ahí unos cables, no, esta es una realidad y los hospitales hoy en día ya no van a ser los mismos si no tienen todos los aspectos de tecnología para poder utilizar todo esto de por medio. ¿Ok? Aquí hay algunos beneficios, aquí hay algunos logros para que la inteligencia artificial funcione bien. No tenemos el tiempo de revisarlos uno por uno, pero realmente todo esto es para beneficio de pacientes, que es la persona más importante en nuestro diario vivir hospitalario, para detectar de una forma temprana enfermedades e irnos por el lado de la prevención y no tanto de la curación, de la reacción, sino de la prevención, para generar diagnósticos rápidos, continuos, estables, certeros, para mejorar los tratamientos, las rehabilitaciones, para cuidar de una mejor forma a nuestros adultos mayores y a nuestros niños, para generar procesos de investigación y poder por fin generar curas a enfermedades que no tienen todavía cura, para administrar de una manera correcta nuestro hospital, para que todo esté absolutamente controlado y todo se forme de una manera ágil. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues hacer nuestro hospital con todos los espacios y con todas las redes y con todas las cosas electrónicas que se necesitan. Que ya sabemos que hacia allá es el futuro y que si nuestro hospital adolece de todas estas cosas, realmente no va a permitir que funcione bien. Y todo esto, pues obviamente funciona en unos computadores, en unas tabletas, y todo esto lo que nos genera son estadísticas y estadísticas. Y aquí voy a pasar otras láminas muy rápido. Estadísticas y estadísticas de qué está pasando, estadísticas de cuántas veces prendieron la luz, estadísticas de cuántos vatios consumieron, estadísticas de cuántas veces abrieron la pluma del agua, estadísticas de cuántos galones por minuto o litros por minuto se gastó, estadísticas de cuántas personas entraron por esta puerta o por esta otra puerta, estadísticas. Mire, por ejemplo, estos son mapas de calor en donde usted ve más negro, es porque hubo más veces visitas allí, donde ve más verde o azul es porque hubo menos visitas en estos sitios. Se pueden hacer mapas de calor que son estadísticas, pero mostradas de una forma gráfica para saber en dónde permanece más una persona. Y entonces, por ejemplo, si este es mi hospital y yo veo que aquí hubo un negro, aquí hubo otro negro, aquí hubo otro negro, pues yo puedo de pronto colocar más sillas en esos sitios porque ahí de pronto es donde más personas hay en salas de espera, por ejemplo. Entonces yo puedo empezar a ser eficiente con datos que antes yo no tenía, que antes no me daba cuenta. ¿Ok? Flujos de personas, qué puertas abro, cómo disminuyo esos caminos de flujos de personas para hacer más ágil mi hospital.
Estos son ejemplos en una UCI, todos los datos que se monitorean en la UCI, todos los datos a nivel de cada paciente. Los datos están organizados en cada paciente, cada examen médico, curvas estadísticas de sus exámenes y registros históricos, resúmenes del paciente. Entonces, es mucho más información de la que tradicionalmente estábamos acostumbrados a hacer. ¿Ok? Esa información es la que nos permite la inteligencia artificial como una herramienta más, pero ya vemos que nuestro hospital pues tiene que estar metido en ese ritmo, tiene que estar metido en esa rutina diaria que ya la tecnología nos impone. Entonces, por eso, la importancia de tener la tecnología como una aliada y no como una contradictora, ¿no? O sea, esto es una herramienta para mejorar el trabajo de todos. Y no como muchos dicen que es la herramienta o el equipo para que algunos ganen plata y los demás nos quedemos sin trabajo. Eso es mentira, ¿no? Tú sabes que simplemente vamos a evolucionar los humanos también y los humanos entonces ahora vamos a manejar otro tipo de cosas. Igual que una secretaria hace 30 años, cuando se inventó el computador, pues no se quedó sin trabajo, simplemente se le dio una herramienta mejor para que funcionara bien. Todos estos datos, todas esas estadísticas hoy en día se pueden ver en cualquier dispositivo, en un móvil, en una tableta, en un computador cualquiera. Mejoran sustancialmente todo el funcionamiento de nuestro hospital. Así que es de vital importancia que usted como arquitecto, que usted como ingeniero, entienda que las redes electrónicas tienen que estar en su hospital, tienen que estar en su proyecto de remodelación, tienen que estar desde el comienzo metidas, involucradas en el proceso de diseño para que podamos tener salas correctas como esta, en donde hay mucha tecnología, en donde se empieza a entender la importancia de las redes por todos lados, a 0 metros de donde se necesitan para que no se vean cables colgando, para que realmente estén donde deben estar. Este video no lo alcanzamos a ver, es simplemente el doctor Casallas que nos dice que pues tiene un proceso de telemedicina y que le ha funcionado muy bien. Así que no lo alcanzamos a ver. Pero lo que sí alcanzamos a ver en 2 minutos más son, digamos que la forma como las organizaciones de salud, las clínicas, hospitales, pues siempre buscan esto, ¿no? Reducir costos, incrementar la eficiencia, vender más y demostrar que tienen valor, valor tecnológico, valor científico, valor médico, valor en servicio al cliente para que las ventas mejoren. O sea, lo mismo de siempre de cualquier negocio, ¿no? Es menos gastos y más ventas. Pero resulta que la gente muere por errores de diagnóstico. La gente además muere por sobredosis, por errores humanos, por cuidados mal hechos, por problemas de comunicación, por complicaciones que hubieran podido ser evitables si no las dejáramos en manos de humanos. Es decir, los humanos somos una gran raza y una gran, digamos que sociedad que hemos armado, pero tenemos muchos errores. La tecnología está precisamente para poner a disposición de los pacientes la forma de no cometer tantos errores y de mejorar ese servicio, de utilizar la tecnología correctamente, como nos gusta. Aquí hay algunos ejemplos de qué se pudiera hacer con todo esto: mejorar las historias clínicas, mejorar la telemedicina, mejorar los tiempos y espacios que tiene un personal médico asistencial, mejorar las redes integradas interhospitalarias, mejorar los planes de salud, mejorar, mejorar, mejorar. Siempre es optimizar. Y eso se logra con software que hace parte de la tecnología. 2 láminas para irnos. ¿Cómo hacemos para que todo esto sea una realidad? Hay una serie de metodologías, hay una serie de procedimientos, pero yo se lo simplifico muy rápido. Primero, hay una factibilidad de un proyecto, haga un buen diseño, contrate a una empresa de consultoría, que yo trabajo en una de esas, pero pues no le estoy haciendo propaganda a la empresa, sino es el proceso el que estamos aprendiendo. Haga que ese diseño sea muy bueno. Luego empieza la etapa de construcción y haga que en esa etapa de construcción pues haya buenos proveedores, no el más barato. Haga que exista la fase de comisionamiento, que es probar absolutamente todo
y verificar que en muchos escenarios efectivamente todo está funcionando como debe ser. No espere a que falle para decir, ay, era que nunca lo habíamos probado. Y finalmente, recuerde que todo se le debe hacer mantenimiento. La tecnología hace parte de una máquina, solo que de pronto a veces no es mecánica, pero sí es electrónica. Y hay que estarle haciendo mantenimiento de forma continua para que funcione bien. Entonces, efectivamente, pues todo esto funciona bien si usted lleva la metodología. Mi sugerencia es, si no sabe hacer esto, llame al que sabe, ¿cierto? Como decía Mafalda. Mafalda decía, lo importante no es conocer al que sabe, es tener el teléfono o en este caso el correo electrónico del que sabe. Y ya con eso tenemos cubierto nuestro problema. Bien, conclusiones. Los hospitales, disque inteligentes, más bien automatizados, son una realidad. La inteligencia artificial hace que todo esto sea más eficiente, pero el hospital tiene que estar preparado para eso. La tendencia mundial es integrar, automatizar. Es una herramienta de administración, se debe planear bien, se debe colocar gente que sepa de esto, se debe tener en cuenta costos de capital más costos de operación, se debe contratar no siempre lo más barato, sino lo que usted correctamente debe tener, un poco lo más caro. La infraestructura es muy necesaria, muy importante, y todo esto brinda excelentes beneficios a largo plazo. Así que mi intención es simplemente recordarles que esos hospitales que queremos diseñar, trabajar, tienen hoy en día, 2024, un altísimo componente de tecnología, altísimo. Y si nosotros no hacemos las cosas correctamente, pues ese hospital se va a quedar en el tiempo y no va a ser tan eficiente como quisiera. Bien, eso era todo lo que yo tenía que decirles. En 40 minutos es muy poco el tiempo que tenemos, nos pasamos algunos minutos. Pero pues efectivamente, si ustedes tienen inquietudes, dudas, preguntas, pues estoy aquí, ya ahora no en la grabación, sino en vivo, para poderlas contestar si acaso hay alguien.